Buen día, compañeros y maestro. Mi nombre es Carla Daniela y hoy les voy a presentar el tema de antígenos. Todos los días nuestro organismo entra en contacto con miles de sustancias extrañas que pueden hacernos daño o provocar alteraciones, conduciendo a la aparición de una enfermedad. Es por esta razón que nuestro cuerpo posee toda una serie de bacterias y mecanismos de defensa, nuestro sistema inmunológico, que nos protegen constantemente del ambiente externo e incluso de cualquier anormalidad que pueda darse en el interior de nuestro cuerpo. Los antígenos son cualquier molécula que los mecanismos de defensa identifiquen como extraña en nuestro organismo. En esta definición se incluye cualquier elemento que forme parte de un patógeno, un virus, una bacteria, un hongo, cualquier toxina o alergeno. En ocasiones, el sistema inmune reconoce por error moléculas propias del organismo, como nocivas, lo que puede inducir procesos autoinmunes. La molécula detectada entonces se va a denominar autoantígeno. ¿Qué son los autoantígenos? Además de los antígenos, existen los autoantígenos, que son sustancias que se originan en el propio organismo. En condiciones normales, el cuerpo puede distinguir los elementos propios de las toxinas extrañas. No obstante, en personas con enfermedades comunes, elementos del propio organismo provocan una respuesta inmune alterada o errónea, que induce la generación de anticuerpos que atacan algún tejido sano, provocando síntomas de la enfermedad. Características de los anticuerpos. Epitope o determinante antigénico. Corresponde al sector del antígeno que interactúa directamente con el receptor, ya sea un haz libre o de membrana. Cada antígeno puede tener varios epitopes, lineales o conformacionales. Estructura de los antígenos. Los antígenos presentan una estructura tridimensional y a su vez una región específica de unión con los anticuerpos, que recibe el nombre de epitopo. Esto hace que exista un gran número de anticuerpos para cada posible antígeno, ya que un mismo antígeno puede presentar diferentes epitopos. Los epitopos son una parte fundamental de la estructura de los antígenos, dado que son las regiones de la macromolécula que pueden ser reconocidas por un anticuerpo que les es específico y así activar la respuesta inmune. También debemos citar que el antígeno presenta ciertas regiones llamadas inmunodominantes. Estas son las zonas del antígeno a las que se unen la mayoría de los anticuerpos. Interacción entre el antígeno y el sistema inmune. El sistema inmune reconoce a los antígenos principalmente mediante dos mecanismos: la unión e interacción específica entre el antígeno y su anticuerpo. La especialidad de esta unión es muy elevada, ya que cada anticuerpo es único y específico para un determinado antígeno.
y la unión e interacción específica entre el antígeno y los receptores del antígeno, por ejemplo los receptores tipo DOL, situados en las superficies de las células inmunitarias. Esta unión será menos específica, pues estos receptores detectan moléculas conservadas en muchos patógenos. Hay que tener en cuenta que no siempre cuando un antígeno entra en contacto con el anticuerpo o el receptor correspondiente se iniciará una respuesta inmunitaria. Que un antígeno interaccione con moléculas del sistema inmune no significa que inicie una respuesta. La capacidad de un antígeno de iniciar una respuesta dependerá de las características de su antígeno, su naturaleza química, su complejidad, su tamaño, etc. Una sustancia capaz de iniciar una respuesta inmune presentada por las células presentadoras de antígeno a otras células del sistema inmune. Así favorecerá su activación y la destrucción del patógeno por parte de estas. Tipos de antígenos. Los antígenos pueden ser toxinas, productos químicos, bacterias o virus. Algunos tejidos del organismo, incluyendo las células cancerígenas, pueden ser portadoras de antígenos que provoquen reacción del sistema inmune. En ocasiones, los antígenos se utilizan como marcadores en pruebas de laboratorio para identificar tejidos o células. También pueden clasificarse por su origen. Por ejemplo, los antígenos exógenos. Los antígenos exógenos son antígenos que han entrado en el cuerpo desde el exterior, por ejemplo, mediante la inhalación, la ingestión o la inyección. A menudo la respuesta inmune hacia antígenos exógenos es subclínica. Estos antígenos se toman en las células presentadoras de antígenos CPAS mediante endocitosis o fagocitosis y se presentan en fragmentos. Las CPAS entonces presentan estos fragmentos a linfocitos T, colaboradores, con ayuda de moléculas de histocompatibilidad de clase 2 en su superficie. Los linfocitos T que reconocen de manera específica la dupla péptido CMH se activan y comenzarán a secretar citocinas. Las citocinas son sustancias que a su vez pueden activar linfocitos T citotóxicos, células productoras de anticuerpos o linfocitos B, macrófagos y otras. Algunos antígenos entran en el organismo como antígenos exógenos para después pasar a ser antígenos endógenos. Por ejemplo, un virus o los antígenos intracelulares pueden liberarse de nuevo a un torrente sanguíneo una vez que la célula inyectada se destruya. También tenemos los endógenos. Los antígenos endógenos son aquellos antígenos que se han generado en el interior de una célula como resultado del metabolismo celular normal o debido a infecciones virales o bacterianas intracelulares. Los fragmentos de estos antígenos se presentan sobre la superficie celular en un complejo con moléculas MHC de la clase 1. Si los reconocen los linfocitos T citotóxicos activados, estos comenzarán a secretar varias toxinas que causarán la lisis o apoptosis, la muerte celular de la célula infectada.
Para prevenir que las células citotóxicas destruyan células normales que pertenecen a proteínas propias del organismo, estos linfocitos T autorreactivos se eliminarán del repertorio como resultado de la tolerancia, también conocido como sección negativa. Y por último, los autoantígenos. Un autoantígeno es una proteína normal o un complejo de proteínas, algunas veces también ADN o ARN, que no son reconocidas por el sistema inmunitario. Ocurre en pacientes que sufren alguna enfermedad autoinmune específica. Estos antígenos no deberían, en situaciones normales, activar al sistema inmunitario, pero en estos pacientes, debido principalmente a factores genéticos y o ambientales, se han perdido de su correcta tolerancia inmunológica. Y pues esto sería todo. Gracias por su atención.